Bueno, familia, nos encontramos nuevamente gracias a la oportunidad que nos da Dios de estudiar una porción más de su palabra en el libro de Mateo 13 y el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Recordemos que el Señor Jesucristo le encantaba hablar en parábolas, ¿no? Y que dentro de la multitud se encontraban entonces alrededor de él, ¿no? Enseñaba en este caso que da esta parábola a la orilla del mar. Y dentro de la gran multitud estaba representado todas las clases de la sociedad. Allí estaba el pobre, el analfabeto, el andrajoso, el pordiosero, el ladrón, que llevaba incluso en su rostro el peso de la culpa. Estaba el lisiado, el comerciante, ese que no necesitaba trabajar. Estaba el encumbrado, el humilde, el rico, el pobre. Dice que se estrechaban incluso unos a otros porque la vasta multitud casi no cabía allí en aquella parte donde Jesucristo estaba entonces predicando la palabra de Dios. Y entonces algunos ricos, algunos encumbrados les llamaba la atención y se hacían la pregunta: ¿el reino de Dios se compone de toda esta gente? Porque está el paria de la sociedad, que en esa época era desechado. Estos son los que van a componer entonces el reino de Dios. O sea, miraban en apariencia. Por eso el Señor Jesucristo les da entonces la parábola de la mujer que guarda la levadura en 3 medidas de harina y todo entonces es leudado. Entre los judíos en aquella época la levadura se usaba a veces, ¿no?, como símbolo del pecado. Y como estaban en el tiempo de la Pascua, entonces se le enseñaba al pueblo a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón, porque iba a subir al templo a estar dentro de una de las fiestas principales que tenía el pueblo judío, ¿no? Por eso en otra oportunidad el Señor Jesucristo les dice en una prédica y les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Pero ya en esta parábola que da entonces el Divino Maestro está usando es la levadura para representar el reino de los cielos. ¿Por qué representa aquí el reino de los cielos? Porque ilustra el poder vivificante
y, y la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Todo debe, por eso debemos de entregar nuestro corazón a Dios, para que sea Él el que entonces elimine de Él todo eso tóxico que hay en nuestra vida, y entonces venga la obra sanadora a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Ese cambio debe hacerse de adentro hacia afuera. Hay que notar también que ninguna persona, por muy bajo que haya caído, está fuera del alcance del poder del Espíritu Santo. Si usted lo permite, entonces esta obra tan linda implanta en usted un nuevo principio de vida, ¿no? La imagen que se ha perdido, recuerde que estudiamos Génesis, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que por el pecado entonces hemos perdido esas cualidades, y entonces a través del Espíritu Santo venimos a ser nuevamente restaurados, porque recordemos que por nosotros mismos no podemos, o sea, no tenemos ese poder, esa capacidad de realizar ese cambio. La levadura, aunque es algo completamente externo, debe ser colocado dentro de la harina para que pueda operarse entonces esa obra, ¿no? Asimismo es la gracia de Dios. Debe ser recibida por cada uno de nosotros que hemos pecado, y entonces empieza el Espíritu Santo, Jesucristo morando en nosotros, a hacer ese cambio, ¿no? A hacer esa nueva criatura. No interesa si es rico, si es pobre, si es encumbrado. Simplemente si usted anhela ser dirigido por el Espíritu Santo, entonces viene esa obra de adentro hacia afuera. La levadura, cuando se mezcla, lo habíamos dicho, con la harina, entonces empieza la obra desde adentro hacia afuera. Asimismo es la obra que hace el Espíritu Santo y nos transforma, porque no es un mero cambio externo lo que nosotros necesitamos, ni lo que Dios necesita en nosotros, ¿no? A veces tratamos de corregir en nuestras fuerzas este mal hábito. Creemos que de esa forma podemos llegar a ser nuevas criaturas, pero no. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas muy diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer mucho conocimiento y podemos sabernos incluso la palabra de Dios de principio a fin. Pero si nuestro corazón no está convertido y santificado, entonces por eso es que no lo ponemos en práctica, ¿no? Dice la palabra de Dios que debe haber una reforma en nuestras palabras, en nuestro espíritu, en el carácter. A menudo por eso mucha gente se hace una pregunta: ¿por qué aquellos que estudian la palabra, que creen la palabra, y no se nota una reforma en sus vidas? Ojo con esto. La palabra de Dios, si usted la estudia y la obedece, entonces es donde viene la obra en el corazón
viene el Espíritu Santo a convencernos de pecado y entonces en fe es que viene ese cambio, ¿no? Viene Dios y nos usa a través de su Santo Espíritu para entonces las verdades de la palabra de Dios hacer frente a la necesidad práctica del hombre, ¿no? O sea, la conversión total de cada uno de nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado cuando a veces simplemente somos oidores de la palabra, mas no hacedores. O sea, no tenemos convertido nuestro corazón y la palabra de Dios entonces en nosotros no obra con ese efecto santificador, ¿no? La levadura de la verdad no produce ese deseo, ese amor verdadero nacido del cielo, sino que no recibe el corazón la gracia, no desborda entonces el amor de Dios en nosotros y entonces no puede ser desarraigado de nuestro corazón el yo. Eso es lo que pasa, no apreciamos entonces los méritos de la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, y entonces nuestros motivos, palabras o acciones no llegan a nada. Por eso dice que podemos hablar muy bonito, pero si nuestras palabras no están siendo guiadas, nuestro corazón no está siendo santificado por el Espíritu Santo, ningún otro corazón se mueve ante la prédica o ante el mensaje que Dios nos está enviando. Tiene que ser entonces un corazón que en realidad considere y confíe en la misericordia y en el amor de Dios. La levadura de la verdad entonces hace ese cambio y nos vuelve al áspero, lo vuelve amable, al egoísta lo vuelve una persona generosa, al envidioso le hace una persona que antes ora por aquel que Dios le está dando bendición, al avaro, a ese que quiere solamente acumular y acumular riquezas, entonces a través del Espíritu Santo lo hace un hombre que ama al prójimo y se conmueve entonces de las necesidades y lo que Dios le da en bendición. Entonces no es que usted lo va a dar todo y se va a quedar siendo carga para su familia o su iglesia, no, sino que en determinado momento entonces puede ser instrumento para ayudar sirviendo entonces a otros. Los ángeles de Dios se regocijan, el mismo Dios y Jesucristo sienten regocijo sobre las almas que han sido transformadas, pero conforme a la voluntad y a la imagen de Dios, ¿no? No de pronto simplemente que de pronto decimos una cosa y resulta que nuestras obras demuestran otra. Mire que estos días, ayer y hoy, nos habla entonces Dios sobre la importancia de no hacer las obras de los que dicen y no hacen, sino miren la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y entonces ser
personas que lo que decimos, entonces lo estamos viviendo porque Cristo mora en nosotros y porque hemos echado mano entonces del amor y la misericordia de Dios. Comparta este bello mensaje con otros que se encuentran en situaciones sin todavía conocer de Dios. Dios bendiga su palabra.